Bienvenidos a esta explicación de el empalme de series de pobreza extrema y Gini 2012-2020. Este es un ejercicio que se realiza con el objetivo de contar a todos los interesados en estas series cómo se realizó el empalme, cuál fue el procedimiento, sus antecedentes y los resultados generales. Vamos a proceder con la presentación. Iniciamos con las cifras actuales de pobreza monetaria extrema y Gini. ¿Qué nos dicen estas cifras? Estas cifras nos están diciendo que tenemos publicado 2021, 2022, 2023. Aquí estamos viendo la serie de pobreza monetaria a nivel nacional para centros poblados y rural disperso y para cabeceras. ¿Por qué en la imagen y en la diapositiva solo tenemos años 2021, 2022 y 2023? Es precisamente lo que nos convoca aquí. En el año 2021 se hace un cambio metodológico de la gran encuesta integrada de hogares, que impacta todos los cálculos relacionados con esta encuesta y sus indicadores, no solo en mercado laboral, que es lo que publicamos mensualmente, sino en pobreza y desigualdad. Por eso se hace necesario realizar el empalme para tener comparabilidad hacia atrás, y eso es lo que venimos a contar el día de hoy. Discusión de los empalmes de indicadores de encuestas de hogares. ¿Cuándo se requieren los empalmes? ¿Por qué es necesario hacer este empalme y no simplemente mostramos las cifras hacia atrás como venían con la anterior metodología? Recordar que el DANE utiliza siempre metodologías estándares e internacionales y este no es la excepción. Tenemos acá el libro de Diseño y Análisis Estadístico de las Encuestas de Hogares de América Latina de la CEPAL, que es nuestra guía y recomendación para todos los ajustes relacionados con las encuestas de hogares, que es el caso que nos convoca el día de hoy. ¿Cuándo se requieren ese tipo de empalmes? Siempre que haya actualizaciones metodológicas en el diseño de estas encuestas, que fue lo que ocurrió en el año 2021. ¿Cuáles son las actualizaciones metodológicas típicas que impactan los indicadores? Y aquí tenemos en negrilla uno de los casos que nos está ocupando en este momento y es la actualización del marco muestral a partir de un nuevo censo de población. Entonces, recordemos, veníamos trabajando con las proyecciones del censo 2005 en la gran encuesta integrada de hogares. Cuando se realiza el censo 2018, se hace la actualización de estas proyecciones y se ajustan las encuestas y los marcos muestrales, que es desde donde nosotros tomamos la referencia para ir a los hogares y a las viviendas para tomar esta información. Esos cambios tan estructurales son lo que nos demanda el realizar un empalme de series estadísticas como el que presentamos hoy. Otros aspectos que deben tenerse en cuenta son los cambios en diseños muestrales, cambios en la forma de medición de los constructos y cambios en las formas de recolección. ¿Qué estrategias se deben aplicar en caso de requerir una actualización metodológica? Tenemos diferentes estrategias, pero una de las que se utiliza o desde donde parte el ejercicio en el año 2021 es una encuesta paralela. Recordemos, en el año 2021 tenemos la gran encuesta integrada de hogares que se viene haciendo de manera tradicional y que ya tiene una historia en el país. En el 2021 se presentan estos cambios metodológicos y esto implica entonces que se hacen dos encuestas al mismo tiempo. Es la misma encuesta integrada de hogares, solo que una es con la receta, por así decirlo, clásica o usual, y la siguiente, o al mismo tiempo, de manera paralela, como lo dice la diapositiva, se realiza con la nueva metodología. ¿Para qué? Para medir el impacto del cambio de ese ejercicio, insistiendo en que pues, se impactó el marco muestral y que todo esto se deriva inclusive del cambio metodológico o de los resultados del censo 2018. ¿Qué metodologías utilizamos para realizar este empalme? Y nuevamente citamos a la CEPAL. Nos hemos basado tanto en el documento que les mencionaba previamente como en medición de la pobreza por ingresos, actualización, metodología y resultados, que también es publicada por la CEPAL. ¿Qué nos dicen estos dos libros? Nos dicen, usted puede utilizar metodologías de empalme de las series de tiempo mediante métodos estadísticos de factor suavizado, ajuste sintético, aditivo y multiplicativo y modelos estructurales. Y eso es lo que hemos hecho en el DANE, siempre ciñéndonos a los estándares internacionales. Quiero explicar con esta diapositiva qué significa y por qué es necesario el empalme. Si vemos la serie que está en color negro, esta serie específica hace referencia a lo que se venía midiendo. ¿Con base en qué? En el censo 2005. Esto no es información real, esto es información teórica. A partir del cambio metodológico en el año 2021, y me permito trazar esta línea, cambia la encuesta continua de hogares, la gran encuesta integrada de hogares,
y tenemos unas nuevas mediciones a partir de esa nueva metodología. También se incorporan las proyecciones del Censo Poblacional y de Vivienda del año 2018, por lo que el efecto que pudo haber ocurrido, insisto, esto es teórico, es que cambie el nivel o la estructura de las series. Entonces tenemos antes del 2021 con la gran encuesta integrada de hogares, después del 2021 con la gran encuesta integrada de hogares. La pregunta es, ¿este dato con este dato son comparables? La respuesta es no. Por lo tanto, tenemos que hacer el empalme de las series para poder decir, con la estructura que tenemos a partir del paralelo y de las cifras que hemos medido desde el 2021 en adelante, cómo se hubiese comportado la serie hacia atrás de cuando hicimos el cambio metodológico. Y esa es precisamente esa línea roja. Ese es el ejercicio que hemos hecho en el DANE y a partir de ahora los usuarios de esta información podrán hacer comparaciones previas al 2021. Este es, sin lugar a duda, el avance que hemos tenido en este año. Esto es un ejercicio que toma su tiempo, que nos llevó a evaluar diferentes métodos, a probar diferentes métodos para finalmente poder traer los resultados que traemos hoy. ¿Cómo hacemos o qué aspectos se deben tener en cuenta para el desarrollo de estos empalmes? Las desagregaciones geográficas y temáticas. Tenemos nosotros dentro de los dominios de estudio las diferentes ciudades y áreas metropolitanas, los centros poblados rural dispersos y las cabeceras municipales que se deben tener en cuenta dentro del empalme. No hacemos un único empalme a nivel nacional, sino que lo hacemos a nivel de estos dominios geográficos, con el objetivo de que representen de la mejor manera esos posibles impactos que se pudieron dar. El problema de construir factores de empalme en el microdato también fue algo que se abordó, y es que los usuarios de esta información, una vez se publique el microdato, podrán ver el impacto en cada uno de esos factores de expansión que tiene este factor de ajuste. Entonces, se podrá, con los microdatos, replicar las series nacionales de pobreza y de las ciudades y áreas metropolitanas, así como los otros dominios geográficos. El empalme busca o tiene una propiedad de parsimonia. ¿Qué significa esto? Que buscamos con un empalme o con un factor o con una metodología que sea lo más simple posible. Nosotros hubiésemos podido generar factores de empalme para cada una de las ciudades, para cada uno de los dominios geográficos, y así el usuario se vería abocado a utilizar cada uno de estos factores para reproducir la información. Ustedes van a ver en la base de datos del microdato que tenemos un único factor de empalme para todos, que es diferencial, sí, pero es una sola columna que se agrega y eso es lo que nos permite hablar de que esto es un modelo parsimonioso. Listo. Vayamos a los antecedentes de la actualización metodológica de la gran encuesta integrada de hogares. Entonces, con la realización de los censos de población y vivienda del 2005 y 2018, como ya lo he dicho, se han actualizado las encuestas. Particularmente la encuesta que mide los indicadores de mercado laboral y pobreza, que es la gran encuesta integrada de hogares. Esto se ha hecho no solo en este momento, en el 2021, sino que ya hay un antecedente que fue el del año 2006, cuando a partir del censo 2005 se hace el cambio de las proyecciones, pero también se toma la decisión de cambiar la encuesta. En ese momento la encuesta que se utilizaba en Colombia era la encuesta continua de hogares y a partir del 2006 en el segundo semestre pasamos a la gran encuesta integrada de hogares. Ese cambio metodológico en el 2006 genera una interrupción en las cifras de mercado laboral y pobreza y demanda que el país conforme una misión especializada que se denominó Misión para el empalme de las series de empleo, pobreza y desigualdad en enero de 2009. Entonces tenemos que el cambio se hace en el 2006 en ese momento y se conforma esta misión en el 2009. Quiere decir que de 2006 hasta 2009 tuvimos algunas dificultades para hacer la comparación entre diferentes resultados. Esto es importante porque es bueno resaltar que nosotros hemos venido mejorando en el DANE históricamente y en general los procesos de medición con el objetivo de siempre implementar las mejores prácticas. Es bueno que tengamos en cuenta que esos cambios en la gran encuesta integrada de hogares o en las encuestas que se utilizan en Colombia para medir empleo y pobreza no son nuevos. En el año 2006 ya se había hecho un primer ajuste que demandó de un ejercicio similar del empalme en las cifras de empleo y pobreza. En el año 2009, a raíz de los cambios metodológicos de la encuesta, pasando de la encuesta continua de hogares a la gran encuesta integrada de hogares, se conforma la misión de empalme de las series de empleo y pobreza que inicia su actuación en enero del año 2009. Quiere decir que tuvimos dificultades en la comparación de cifras 2006, 2007, 2008, 2009 y ahí inició el ejercicio de revisión de estas metodologías. Un primer resultado que se obtiene de esta MESEP
es el empalme de series de empleo y pobreza para los años 2002 a 2008. Ese fue el primer ejercicio que se realiza, adicionalmente a poder identificar cuáles fueron los factores que debieron tenerse en cuenta y generar, de cierta manera, el inicio de la documentación de buenas prácticas a futuro. Y en una segunda fase, la MESEP ya construye las nuevas líneas de pobreza y pobreza extrema, trabaja en definir cuál debería ser la metodología estándar para medición de la pobreza monetaria en Colombia y revisa y define los demás elementos, como por ejemplo, qué hacer y cómo imputar los ingresos de los hogares. Estima las cifras oficiales de pobreza monetaria y Gini para el periodo 2002 y 2010, es decir, hay una segunda iteración, pasamos de 2002 a 2008, a 2002 a 2010, y aquí en negrilla vemos, genera o propone un arreglo institucional para la estimación y oficialización de las cifras de pobreza para el dato de 2011 en adelante. Como consecuencia de esas recomendaciones, la medición de la pobreza monetaria pasa del Departamento Nacional de Planeación al DANE. Más adelante les voy a mostrar qué significa eso, cuáles son las buenas prácticas que se implementan y cuál fue todo el proceso que se surtió para este ejercicio de empalme. Dentro de esas recomendaciones se recomienda tener un equipo de expertos que acompañen, que sean externos al DANE para el desarrollo de este tipo de ejercicios. Todas las cifras de pobreza que se publican en Colombia tienen el mismo proceso. Implica que el DANE, dentro de su independencia técnica, propone las metodologías, hace los cálculos y los diferentes ejercicios y los somete a discusiones, al enriquecimiento de las metodologías y a las recomendaciones para su final validación a un comité de expertos con voz y voto que está conformado por Adriana Camacho de la Universidad de los Andes, Ángela Luna Hernández de la Universidad de Southampton, Blanca Zuluaga Díaz de la Universidad de ICESI, Carlos Idelbrando Fonseca Zárate, que es un miembro independiente, Carlos Sepúlveda de la Universidad del Rosario, Giovanni Babativa de la Universidad de los Andes, Mónica Vierna, que también es un miembro independiente. Estos son los expertos del comité con voz y voto, que insisto, son los que nos dan al final el aval para que continuemos con la publicación. Entidades internacionales que nos acompañan y que nos dan diferentes recomendaciones, como por ejemplo la que nos ha dado la CEPAL, con Andrés Gutiérrez Rojas, Banco Mundial María Dávalos, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo con Jaime Alejandro Rego y OFI con Mónica Pinilla. Y de las entidades nacionales tenemos el acompañamiento como asistentes permanentes a este comité de expertos al Departamento Nacional de Planeación con Consuela Malatesta y de Prosperidad Social con Carolina Hoyos. Este comité de expertos es quien nos ayuda a enriquecer toda esta discusión y quien nos acompaña en todo el proceso. Adicionalmente, el Departamento Nacional de Planeación tiene un rol importantísimo en este ejercicio y en todos los ejercicios de pobreza. Y es que de estas buenas prácticas que nos deja la MESEP y que queda en un documento y que posteriormente se convierte en un COMPES, nos dice, el DANE hace el cálculo y todas las estimaciones de pobreza o relacionadas con pobreza, pero para el caso particular el Departamento Nacional de Planeación realiza un ejercicio espejo. ¿Qué significa ese ejercicio espejo? Que el Departamento Nacional de Planeación replica de manera completa el ejercicio y nos indica y le indica al comité de expertos que le coincide en un 100%. Una vez esto se ha surtido, los expertos nos comunican si podemos continuar o si consideran pertinente continuar con el proceso de publicación. ¿Cómo fue el ejercicio este año? Entre mayo y julio hicimos desde el DANE la presentación a los expertos de las diferentes estrategias de empalme, modelos, metodologías, recomendaciones nacionales e internacionales. Para el mes de septiembre, una vez habíamos pasado por esa primera etapa y después de hacer diferentes procesamientos y cálculos, presentamos los resultados a los expertos y pedimos su visto bueno para que se continuara con la metodología de empalme. Este ejercicio se realizó el 19 de septiembre. En noviembre, una vez se ha tenido el aval del comité de expertos, se capacita al Departamento Nacional de Planeación en los diferentes métodos y ellos ya de manera independiente realizan el ejercicio de espejo, certificándonos que se encuentra 100% satisfacción. Eso significa que el 20 de noviembre le comunican al comité de expertos que han encontrado el match o que han podido replicar las cifras del empalme en un 100%. Y en diciembre tenemos una reunión con el comité de expertos la primera semana de diciembre en donde presentamos los resultados nuevamente, informamos que se ha realizado el espejo y se pone a consideración del comité si continuamos con el ejercicio de publicación, por lo cual el 19 de diciembre se liberan los datos y las series estadísticas junto con los anexos en Excel y los microdatos para que todos los usuarios los puedan utilizar.
De la actualización metodológica de la gran encuesta integrada de hogares, que si bien ya lo hemos mencionado en diferentes momentos, aquí hay que resaltar algunas características particulares. Tenemos que la gran encuesta integrada de hogares es una actualización metodológica en el año 2021. ¿Esto qué quiere decir? Que en este momento el DANE no está cambiando ninguna metodología. Quiero insistir en que esta metodología fue cambiada en el año 2021. Y si recordamos la primera diapositiva, veíamos publicado una serie con datos 2021, 2022 y 2023. ¿Por qué solo esos tres datos? Precisamente por esto, porque a partir de ese año se realizó el cambio metodológico de la gran encuesta integrada de hogares. ¿Qué cambios fueron los que se tuvieron en ese momento? Cambios en el formulario, en el marco muestral, en el tamaño de muestra de la encuesta, nueva estratificación muestral de municipios, independización de ciudades de las áreas metropolitanas en la desagregación geográfica, cambio en la población en edad de trabajar, y este es uno de los cambios más importantes a la hora de hacer la actualización de las mediciones de pobreza, cambio en las proyecciones de población, otro de los grandes impactos o los grandes cambios que tienen que ver con la medición de pobreza monetaria, y la inclusión de nuevas ciudades en la cobertura y desagregación de la muestra. Simultáneamente a estos cambios, o con el objetivo de validar estos cambios metodológicos, se hacen dos encuestas. En el 2021 se tuvieron al mismo tiempo en campo la encuesta original, por así decirlo, sin los cambios metodológicos, y la encuesta que tuvo todas estas consideraciones para validar cómo se iban a impactar esas medidas de pobreza, desigualdad y también los indicadores de mercado laboral. Este ejercicio se hace en el año 2021. 2021 se aplican las dos encuestas de manera simultánea y se hace la publicación exclusiva de la encuesta que denominamos tradicional. Es decir, se hace todo el ejercicio paralelo, pero aún se decide no publicar los resultados con la nueva metodología. En el año 2022 se identifican, depuran errores en la medición de la encuesta paralela, se publica mercado laboral con la nueva encuesta serie 2021-2022 y se publica pobreza con la encuesta anterior, es decir, con la encuesta que denominamos tradicional, para la serie 2012-2021. En el 2022 también se hace el desarrollo del empalme de mercado laboral y se publica. Para el 2023 se hace el empalme de pobreza monetaria. ¿Pero cuál empalme de pobreza monetaria? Solo para el año 2021. Se publica la serie empalmada 2021-2022 únicamente utilizando el diferencial para empalmar, es decir, utilizamos la encuesta paralela junto con la encuesta tradicional para ver el impacto y publicar un dato empalmado, 2021-2022. En ese momento solo teníamos dos datos comparables de pobreza monetaria extrema y Gini. En el 2024, que es donde nos situamos actualmente, se construyen los modelos de series estructurales, se aprueba la metodología, se pone a consideración del comité de expertos, se empalman las series 2012-2020, que es lo que estamos publicando hoy, y el DNP hace el espejo de la metodología y confirma los resultados. Y se publica la serie de pobreza y desigualdad 2012-2023. Acá quiero insistir que los datos 2021, 2022, 2023 no cambian con este ejercicio de empalme, pero se publica toda la serie para que podamos ver la comparabilidad de las cifras. Cuando ya nos vamos a los métodos específicos y sin irnos a las ecuaciones, a las fórmulas y a la teoría que hay detrás, el proceso que se surtió fue el siguiente. Se hace un empalme de pobreza extrema y deciles de ingreso con 25 series bivariadas bimensuales a nivel de dominio con 6 puntos traslapados en 2021. ¿Qué significa eso? Que se agregan muestras de 2 meses y por lo tanto tenemos 6 puntos para cada una de las series. Por eso es que hablamos de 6 puntos traslapados en 2021. ¿Traslapados con qué? Entre la encuesta tradicional y la encuesta con la nueva metodología. Y 25 series porque aquí estamos hablando de los diferentes dominios geográficos. Es decir, el ejercicio se hace para el total nacional, para los centros poblados y rural dispersos, para las cabeceras y para las 23 ciudades y áreas metropolitanas que se tienen en consideración. Se hace el modelo de espacio-estado para estimar el impacto que denominamos beta del cambio de marco a nivel de dominio y la agregación bimensual. Se pasa a la agregación anual. Y eso nos da como resultado 25 series empalmadas anuales de pobreza y pobreza extrema. Esto quiere decir que tenemos un primer total que luego tenemos que pasar a los microdatos. Entonces, con ese output o con esa salida, pasamos al factor de ajuste para los microdatos. ¿Cómo se construye? Tomamos las 25 series empalmadas, que es este resultado. Este output se convierte en el input de acá. Y hacemos la calibración anual en cada dominio
a partir de percentiles de las líneas de pobreza y pobreza extrema, el total poblacional según las retroproyecciones de población 2018 y los deciles de ingreso per cápita. Y eso me da como resultado un factor de ajuste para los microdatos de 2012 a 2020. Y al igual que en el caso anterior, esta salida se convierte en un insumo para finalmente tener la serie anual empalmada de pobreza, pobreza extrema y Gini a nivel nacional y por dominio, y que se pueda disponer en los microdatos para los diferentes usuarios y sus intereses. Estos son los resultados que tenemos del empalme. ¿Qué tenemos en la serie roja que está por encima? Esa serie es la serie empalmada. ¿Qué quiere decir? Nosotros hemos publicado y teníamos con comparación o comparabilidad los datos de 2021, 2022 y 2023. Y hacia atrás, si ustedes recuerdan, al inicio de la presentación teníamos una línea de este estilo y no teníamos datos hacia atrás. ¿Por qué? Porque no eran comparables. ¿Qué significa este empalme? Que podemos hacer la comparación entre, por ejemplo, el año 2016 y 2023. Antes no podíamos comparar este dato de 2016 con este dato de 2023 y eso es lo que significa el empalme de serie. La serie azul es la serie que venía previo al empalme, era la serie que estaba basada en las proyecciones del censo 2005, en la anterior gran encuesta integrada de hogares, en la anterior metodología. Por lo tanto, esta serie azul es solo comparable entre ella y hasta el año 2021, que es cuando se descontinúa esa encuesta en la metodología que traía, y no es comparable con la línea roja. No es posible decir que antes la pobreza era 34,7 y ahora es 35,5. Esto es un ejercicio de empalme para que se pueda comparar en el tiempo, no necesariamente estar comparando las dos metodologías, y en eso queremos hacer énfasis. ¿Qué puede hacer el usuario actualmente? Puede comparar cada uno de los años publicados para la serie roja y de aquí en adelante solo tendremos esta serie que es ya con la metodología actualizada a partir del año 2021. Para la pobreza monetaria extrema pasa exactamente lo mismo. Vemos que la serie roja es la serie empalmada. Hasta el día de hoy no podíamos pasar de esta línea y no podíamos comparar hacia atrás. La comparación entre este punto y este punto era equivocada porque son dos metodologías diferentes. Lo mismo que si comparamos entre este punto y este punto. Estos dos puntos no son comparables porque son dos metodologías diferentes. Insisto, ¿qué podemos hacer en este momento? Podemos comparar la serie roja entre ella misma. Podemos hablar de 2018 y este 10,4% y 2023 y este 11,4%. Es un ejemplo. Y lo mismo nos ocurre con el Gini. Esta serie de Gini, que está empalmada y que parece prácticamente la misma, tiene que ver mucho con la naturaleza del indicador. Mientras que en pobreza monetaria y pobreza monetaria extrema tenemos una proporción, tenemos cantidad de pobres sobre cantidad de personas. En Gini el cálculo del indicador es diferente. Tiene en cuenta los deciles de ingreso y unas sumatorias internas que no nos permiten hacer ese ejercicio de manera tan directa. Por lo tanto, este Gini se considera que es un empalme indirecto y adicionalmente vemos que históricamente la serie de Gini para Colombia ha tenido un nivel muy similar, por lo que cuando vemos el eje desde 0 hasta 60 o 0,60 no se ven estas diferencias tan grandes y se ve de cierta manera una estabilidad o una continuidad en el nivel de la serie y no unos rompimientos hacia arriba o hacia abajo como se ven en otro tipo de series. Estos son los resultados generales. Los usuarios los invitamos para consultar los microdatos y los anexos estadísticos que están publicados en la página web del DANE, www.dane.gov.co, en donde podrán ver más detalles sobre esta información, podrán observar las diferencias anuales, las diferencias entre las diferentes ciudades y explorar mucho más esta metodología. Conclusiones. El empalme adelantado por el DANE con el apoyo del Comité Asesor en Pobreza y el procedimiento espejo del DNP permite la comparabilidad de cifras de pobreza, pobreza monetaria y monetaria extrema desde 2011 hacia adelante. Se genera a raíz de un cambio metodológico en el año 2021 que nos lleva a realizar estos ejercicios de empalme para lograr la comparabilidad hacia atrás. También esto se deriva de la actualización de proyecciones de población y marco muestral a partir de los resultados del censo 2018 que impactaron la metodología en el 2021.
y también en el cambio de conceptos del mercado laboral de acuerdo con el estándar internacional de la Comisión Internacional de Estadígrafos del Trabajo de la OIT, realizada en ese año 2021. Esos cambios en los niveles de la pobreza se deben al cambio metodológico realizado en el año 2021 en la gran encuesta integrada de hogares. Podemos mencionar dos en particular que pueden estar afectando para que se tengan unos niveles diferentes a los observados previamente. Uno es el Censo de Población y Vivienda 2018, que actualiza las proyecciones de población y eso hace que tanto los denominadores como los denominadores del cálculo de pobreza sean diferentes. Y el otro es que en el 2021, cuando se hace la actualización de la gran encuesta integrada de hogares, se acogen estándares internacionales que indican que la población en edad de trabajar se debe medir y para comparabilidad internacional a partir de los 15 años. Previamente en Colombia se incluía dentro de esta población en el caso rural de 10 años y más y en el urbano de 12 años y más. Esos cambios metodológicos hacen que la cantidad de perceptores de ingreso de un hogar disminuyan y por lo tanto que pueda haber cambios en los niveles de las tasas de pobreza que se habían observado en la anterior metodología. La modificación del marco muestral se deriva del Censo de Población y Vivienda 2018. Cuando salimos a campo a censar a las personas nos damos cuenta que no solo la población ha cambiado, sino las ciudades han cambiado, los municipios rurales han cambiado. Eso implica que la foto desde la que se tomaba la encuesta cambia y en ese orden de ideas cambia lo que nosotros denominamos el marco muestral, que es esa lista que nos permite identificar y ubicar a cada uno de los elementos de la población y que precisamente cambia con el censo 2018. En el año 2021 se hace la modificación o el cambio metodológico de la gran encuesta integrada de hogares. Eso implica acogernos al estándar internacional de población en edad de trabajar de 15 años y más. Eso se toma por norma internacional o por buena práctica internacional y por eso se hace ese cambio. Cuando se decide en el año 2021, se hace con el objetivo de articularnos con los estándares internacionales. ¿Cuál es el impacto? Previamente a este cambio metodológico se recogía información para la población en edad de trabajar desde los 10 años y más en la parte rural, 12 años y más en la parte urbana. Eso implicaba que en los hogares podía haber perceptores de ingreso de 13, 14, 12 años. Por lo tanto, ahora hay menos perceptores de ingreso y esto afecta particularmente a los hogares más pobres. Esperamos que con esta información los usuarios ingresen a nuestra página, puedan consultar los resultados y utilicen en sus diferentes investigaciones esta información que ya nos permite la comparabilidad desde el año 2020 hacia atrás, situación que no teníamos por el cambio metodológico del año 2021. Muchísimas gracias.